Bienvenidos a estos Videoteca. Bueno, siempre que hay clásico en el firmamento es bueno recordar episodios de clásicos y arrancamos con este gol de Óscar Valverde en 1990. ¿Lo recuerdan? A Óscar Valverde, gran defensor que solo jugó con la Liga, que se retiró bastante joven y que normalmente jugaba muy bien en clásicos. En toda su carrera, Óscar Valverde solo hizo 2 goles. Era defensa, obviamente no era su prioridad ir al ataque. Y el primero se lo hizo Saprissa en un clásico. ¿Y qué tiene que ver esto? Bueno, que hicimos una colección de jugadores entre el año 90 y el año 2014 que solo marcaron un gol en clásicos. Y es interesante porque van a aparecer tipos que no eran tan goleadores, va a aparecer mucho volante de marca, mucho defensa, mucho jugador que tal vez no fue tan arraigado con Saprissa o la Liga, o algunos históricos que por algunas cosas solo marcaron un gol en un clásico. Geraldo da Silva, brasileño, uno de los extranjeros con más juegos en la historia del fútbol nacional, jugadorazo. Aquí vencía Alejandro González en el 90, esto fue despuesito del Mundial de Italia. Ese día Saprissa ganó 2-1. En el gol que vimos de Valverde, el clásico quedó 2-2 y fue poco antes de Italia 90. Les decía que iba a aparecer uno que otro histórico, tal vez sin tanto arraigo con los equipos grandes. Bueno, este es un caso. Pastor Fernández, diciembre del 90, le marcaba a Saprissa Antibás. La Liga empezó ganando, luego Saprissa le dio vuelta. Pastor Fernández, el jugador del histórico gol ante El Salvador en la ruta Italia 90, jugó poco con la Liga, un par de años y marcó solo un gol en clásicos. Enrique Arias, ¿lo recuerdan? Enrique Arias Chía, un defensa lateral, volante a veces, aquí aprovechando este centro de Evaristo y consiguiendo un golazo en el Morera. Ese partido quedó 2-2. Ya como hay goles que no tienen tanta implicación, algunos significaron títulos, como estos dos que vamos a ver, de Darío Galvarini. Ese gol quedó inmortalizado porque Galvarini pues, era un argentino muy joven que casi no jugaba, que era la banca de la banca. Bueno, ese día entró al clásico y le dio la victoria a Saprissa. Muchos dicen que le dio un título, pues en realidad no. Era el primero de 4, una serie de 4, donde Saprissa largó en la primera serie en la que la Liga tenía para salir campeón, ganando en Tibás con este gol y luego empatando en Alajuela con un gol que es una verdadera joya, que creo que en Videoteca es la primera vez que lo vamos a ver, de Marquito Herrera, un pues tipo que luego hizo una carrera bastante larga cerca del Saprissa en la dirección técnica, que como jugador pues no fue tan protagonista, aunque fue parte de algunos equipos de Saprissa campeón. Él y Galvarini iban a marcar sus únicos goles en clásicos, de hecho de los pocos goles de ambos en primera división. Galvarini que luego hizo una larga carrera, este jugador argentino cuando estaba en Saprissa era muy joven. Y este es el gol de Marco Herrera, aquí lo sacamos realmente es un tesoro este video, ahí a ras de cancha en el Morera Soto. Ese día Saprissa alargó a 2 juegos más y luego salió campeón. Pero bueno, en medio de todo eso, pues anotaban en el clásico Rolando Fonseca, Juan Carlos Arguedas, Hernán Medford, Evaristo, Wilmer, Arnáez, más atrás Callazo, Oscar Ramírez, los nombres históricos del clásico. Hoy quisimos darle tributo a esos jugadores y por eso se llama el gol más rico, aunque en algunos casos no se celebró mucho. Vean este de Alexander Víquez, buen jugador sancarleño que jugó con la Liga en los 90. Aquí Víquez anota, ¿y por qué no lo celebró? Bueno, ya era la gran final y la Liga ocupaba remontarle a Saprissa, no había tiempo de celebrar mucho, las cámaras se fueron con Víctor Badilla, pero el gol lo hizo Alexander Víquez. Entonces veremos que la gran mayoría de estos goles se celebraron y quedan ahí en el registro. Sin embargo, y aunque ahí se confundieron los camarógrafos, pues al final de cuentas, un gol en clásico pues es parte del currículum de cualquier futbolista. En este caso recordamos a Alexander Víquez, ¿verdad? Que era de los caras sucias, compañero de Valverde, de Arguedas. Bueno, pobre Víquez, el camarógrafo siguió con Badilla, pero Badilla puso el centro, ahí robándole la espalda a Mincho, y Víquez que concretaba. Arnáez había marcado el otro, y Saprissa igual salió campeón ese día en el Morera en junio del 94, en esa época en que la rivalidad era encarnizada. Como pueden ver, los nombres que les voy diciendo son jugadores de un perfil mediano, ¿verdad? De un perfil incluso defensivo la mayoría. Bueno, vi que sí era delantero o volante de llegada, pero vamos a ver pues una combinación de nombres que no saltan, obviamente el de Galvarini y el gol de Marco Herrera sí, porque quedaron ahí como parte fundamental en ese título del Saprissa, pero son nombres que no saltan en el recuerdo como de anotadores de clásicos y por eso quisimos hacer esa selección y ahí pues veíamos la publicidad de la época. Hubo algunos que sí eran grandes goleadores, pero que en clásicos solo marcaron uno, y eso es muy especial, porque el apellido Wanchope, que significa tanto para el fútbol de Costa Rica, solo registra un gol en clásicos, y lo hizo Javier Vicente, por supuesto que fue el que jugó con Saprissa, ninguno de ellos jugó con Alajuelense, y bueno, Javier Vicente, no sé, ¿verdad? Como mitad herediano y mitad morado, porque en Saprissa también tuvo grandes torneos, solo le marcó un gol a la Liga en una final de segunda fase en el cual Saprissa, si ese día ganaba, salía campeón. Luego hubo 2 encuentros más y el Saprissa de Linares igual logró el título 20 y ahí se dio el único gol de, yo creo que el jugador tal vez más goleador de todos los que vamos a ver en este registro, a centro de Evaristo Coronado, Javier Vicente Wanchope marcándole a la Liga. Después de la pausa, más jugadores que marcaron un gol en clásicos nada más y que posiblemente lo recuerdan con gran cariño porque es el partido que más levanta pasiones entre las aficiones de nuestro país.
Linares decíamos que íbamos a ver el trabajo de Melchor. Bueno, aquí apareció un histórico, Luis Marín, un gol a Saprissa nada más, la liga ganó 2-4 en ese clásico, pues ahí por tema de calidad del video, pues ahí hicimos ese extracto del gol de Lucho Marín para no dejarlo afuera, porque bueno, ahí pues como vieron la calidad pues tal vez no era la mejor, los años pues no pasan en vano también. Y aquí está, yo creo que uno de los goles más bonitos de este recuento, Naamán González, ¿recuerdan a Naamán, el 11, hondureño, buenísimo? Socio de Wilmer ahí en el medio campo, jugaba muchas veces de cambio, ¿verdad? Porque tenía que esperar detrás de Guillén y de Wilmer. Era un crack el hondureño y consiguió este gol, como dijo Roger Ajún, lo bañó sin jabón a Eric Lonis, lo vio salido, bañito y un golazo en un partido en que Alajuelense sacó a Saprissa esa tarde en el Morera, en un partidazo, en una serie memorable. Ahí apareció Naamán. Si de goleadores se trata, Alejandro Larrea, un año con Saprissa, salió goleador, salió campeón, pero solo le hizo uno a la liga y fue de penal en el Morera, ahí engañando a Álvaro Mesén, enero del 98, un cobro impecable de Larrea, que bueno, jugó muy poco en Costa Rica. Y ahí le queda el registro que marcó un gol en clásicos. Antes les hablé de los goleadores de clásicos de los 80s, inicios de los 90. Bueno, ya en esta época andaba Adrián Maía, ya empezó el fenómeno de Steven Bryce, ¿verdad? Marcándole a Saprissa, bueno, Fonseca, que fue una figura pues, por muchos años. Incluso hubo defensas que marcaron una cantidad de goles pues, interesantes en clásicos, pero siempre hay jugadores que solo quedaron en el registro con un gol. Uno de ellos es este señor, Johnny Cuero. Johnny Cuero, aquí pasó algo parecido al de Vic, que se fueron comiso, pero el gol fue de Johnny Cuero, el 12, que fue muy, un goleador de la liga en una época de transición, ahí en que la liga le costaba un poco, se cansó de meter goles en esa campaña 98-99, le hizo uno a Saprissa, un clásico sin mucho público, pues ahí queda también en el registro que el bueno de Johnny Cuero, pues hizo su golcito en el clásico. Este yo creo que es muy recordado, Marcelo Enrique Saraiva, el brasileño, es recordado porque ese clásico, por cierto, el Saprissa de Guima, que ahí lo veremos celebrando con Saprissa también algunos goles. Ese día pues fue el campeonato aquel que se jugó, uno de los campeonatos que se jugó solo por puntos, muy al estilo europeo, y era fundamental que Saprissa no perdiera aquel clásico ante una liga que ya tenía pocas opciones, y este brasileño anotó. Y como pueden ver, porque él era defensa, pues los defensas centrales, ¿verdad? Son los que por ahí marcan menos, ¿verdad? Menos anotaciones, más allá de que Mauricio Montero hizo muchos goles en clásicos, Ronald González, Javier Delgado, como para ubicarnos en la época ya en la que estamos a finales de los 90. ¿Recuerdan a Esiño? Edson Luis Valente Correa Esiño, que luego se dedicó a dirigir equipos de fútbol femenino en Brasil, tipo muy agradable, no bailaba muy bien, no era muy diestro, no era muy ágil tampoco para el baile, pero tenía gol. Edson Luis Valente Correa, un liguista confeso allá en Brasil, marcó ese gol, se lo marca Hermidio Barrantes en diciembre del 2000, en el cortísimo periodo que tuvo Hermidio ya veterano con el Saprissa, en una época en que Lonis estuvo lesionado, y ese gol le dio a la liga un triunfo después de mucho tiempo sin ganarle a Saprissa, la liga de Fariña. Pues aquí hicimos una selección, ¿verdad? Obviamente los nombres más significativos, y llegamos hasta el 2014, ya lo van a ver porque casi que todos son jugadores retirados, ¿verdad? Lógicamente, ¿verdad? Ya pues en algún momento recordaremos otros, porque hay nombres interesantes de jugadores que solo marcaron un gol en clásicos, goles que casi en algunos casos ni se recuerdan porque tal vez fueron el descuento. Ahí en algún momento seguiremos con esta lista que va a seguir aumentando. Vicente Rosela, que jugó con los dos, ¿verdad? Y salió campeón solo con la liga. Con Saprissa pues llegó en los últimos años del Saprissa antes de aquellas dificultades económicas, y bueno, ese día abrió la senda para aquel 4-0 del Saprissa de Guima, que ese día le pasó por encima a la liga. Ese día marcaron Rosela, Justin Jervis y Vinicio Montero, y de ellos, de esos 4 goles, 2 marcaban su primero y a la postre último gol en clásicos, o único gol en clásicos, y veremos a Vinicio Montero con bastante también nostalgia, ¿verdad? Porque recordemos que Vinicio falleció bastante joven. Ahí está Guima, ahí vemos a Guima celebrando, ahí está Fariña, del otro lado, en ese partido que Saprissa ganó 4-0 el 1 de abril del año 2000. Ahora mencioné a Jervis y me vi tentado o creí que Jervis solo había marcado uno, pero no, Jervis hizo 2 goles en clásicos. Entonces es interesante, ¿verdad? Porque al final de cuentas aquí han prevalecido defensas, laterales, volantes de marca, es decir, pues es lo normal, ¿verdad? Lógicamente, antes los jugadores también permanecían en los equipos más tiempo. Vinicio Montero, que venía del Herediano, era bastante técnico, le costó, ¿verdad? Por un tiempo. Todo su paso por Saprissa fue bastante discreto, casi no jugaba, pero era un gran jugador. Y aquí le marcaba a Mesén cerrando la fiesta esa noche, porque Saprissa ganó 4-0. Un campeonato que igual a Alajuelense lo terminó ganando, pero pues fue un resultado excluyente o diferente en medio de un campeonato que estuvieron palmo a palmo. El último torneo de Guima en su segundo periodo en Saprissa, luego Guima regresaría a Saprissa también
entre el 2011 y 2012. Y bueno, pues al momento que estrenamos esta biblioteca, para el que lo va a ver más adelante, no sabemos esta frase cuánto tiempo la podemos decir, pero a este momento que la estrenamos, Alexandre Guimaraes es el técnico de Liga Deportiva Alajuelense. Ahí está Guima con 24 años menos, al momento en que estrenamos este trabajo y que le dio el sí a la liga, después de muchos años de pues, andar ahí como opción siempre, hablándose en el medio que podía jugar con la liga. Yo creo que de todos los goles este puede ser el más recordado por la forma como cae el gol, el famoso centro de Wallace, porque él dijo que centró, pero consiguió un golazo, un gol pues en esa época de paternidad, cuando Alajuelense pues Saprissa no le veía una, cuando Alajuelense ganaba hasta con el viento. Estamos hablando del 2001, ese día la liga ganó 0-1 y ahí Lonis que salió, igualitas que lo sorprendió, un gol muy recordado por las características. Y también les voy a dar un dato interesante, ese día la liga la dirigió Rodrigo Kenton, el único clásico que dirigió Kenton, que era el asistente de Fariña y que se quedó en una etapa de transición mientras llegaba Jorge Luis Pinto. Y bueno, nota 100 para Kenton en clásico, dirigió uno y lo ganó. Kenton, que de paso fue jugador de Saprissa, es decir, entre los clubes que estuvo, jugó con Saprissa, no con Alajuelense. Bueno, el de Wallace es muy recordado, este también, ha salido en muchos especiales porque es un golazo, por quien lo anota, porque fue de tiro libre y por muchas razones. El famoso gol del Lobo Guevara, 2002. Aquí vamos cronológico, ¿verdad? Vamos cronológico, del 90 al 2014. Este partido quedó 1-1, lo ganaba la liga con gol de Bryce y llegó esta joya del Lobo Guevara, un clásico memorable, de los mejores clásicos que se han vivido. Y si nos vamos por calidad de gol, pues aquí está yo creo que el mejor. El Pupi López y su recordadísimo gol en 2003. Eso es una marca registrada del Pupi, ¿verdad? Porque Saprissa tenía casi 4 años de sin ganarle a la liga. Ese día le tenía que ganar sí o sí, porque le llevaba casi 20 puntos en la tabla. La liga empezó ganando. Y luego pues vino la voltereta con este gol del Pupi, que fue el 2-1, que dejó estático a Álvaro Mesén, y que es un golazo, ¿verdad? Por muchas razones, si uno lo revisa, es muy comparado con uno que hizo Vladimir Quesada ya por el año 88, que bueno, que pues también es un gol similar, ¿verdad? De Vladimir, al momento que estrenamos este trabajo, el técnico de Saprissa, y pues este de Pupi pues anda parecido, ¿verdad? En cuanto a la calidad, en cuanto a la forma donde puso esa pelota, realmente espectacular, y bueno, es el gol que, pero entonces Vladimir fue su único gol en clásicos. Lo que pasa es que iniciamos en el 90, porque había que tirar el cassette muy atrás en los 80s y pues muchas veces nos gana el tiempo, pero está interesante, ¿verdad? Y todos estos tipos que estamos viendo aquí, pues se van a quedar con un gol en clásicos porque ya están retirados. Bueno, ahí pues veíamos el gol del Pupi y algunas acciones más de ese partido que terminó ganando el Saprissa. Aquí está uno que les va a llamar la atención a muchos, José Pablo Fonseca, casi no anotaba en clásicos, o sea, casi no anotaba en su carrera y anotó en un clásico, que fue en la semifinal. Ahí está José Pablo Fonseca en un partido que terminó 1-1, que se fue a penales incluso y lo terminó resolviendo Saprissa. Y José Pablo Fonseca, un jugador de esos de Casa Morada, un jugador con una identificación completa con Saprissa y con muy poquitos goles en su carrera, pues ahí también le queda el gol que más rico sabe. Se lo hizo a Liga Deportiva Alajuelense en 2004. Bueno, yo les decía que algunos no se celebraron mucho. No sé si alguien lo tenía tan presente, por supuesto el anotador, sí, Giancarlo Solórzano, el Nico Solórzano, como le decían. ¿Por qué no lo celebra? Porque la liga iba perdiendo 2-0, aquella liga del Popeye llena de jugadores jóvenes que pues, con mucho mérito llegó a esa final ante Saprissa y en clásico de fase regular marcó este gol que tiene varias particularidades. Uno, que se lo hace Keylor Navas, y dos, que técnicamente pues hay un desvío ahí de Jeremy Drummond que descoloca a Keylor. Se podría decir que hasta se pudo haber acreditado como autogol, pero al rematar Giancarlo pues es gol de Solórzano, que abre un paréntesis, ¿verdad? Fue un jugador que por un tema personal hizo carrera muy lejos de Costa Rica, pero tenía madera para haber sido figura de la liga por muchos años, ¿por qué no de selección? Pero bueno, el hombre se fue a jugar a Australia, hizo vida por allá, y aunque regresó un periodo corto en la liga y también estuvo en Liberia, porque él es liberiano, pues el hombre nos volvió australiano y le perdimos la pista, ¿verdad? De esos casos donde tal vez el factor personal influye en que alguien diga, bueno, hago vida en otro país, y eso le quitó varias luces a un jugador que a mí particularmente me parecía un gran delantero. Giancarlo Solórzano era rápido, potente y tenía gol. Ariel Rodríguez, el manudo, no Ariel Rodríguez Araya, sino Ariel Rodríguez, el contención de la liga, que estuvo cerca de ir al Mundial de Brasil. Recordemos que Pinto lo tuvo ahí en la antesala, pues marcó este golazo. También se lo hace a Keylor, ¿verdad? Ojo a esto, ya estamos con jugadores más contemporáneos, algunos que se acaban de retirar o se retiraron relativamente hace poco. Creo que todos los que salen aquí, por ahí vamos a cerrar con Hansel Arauz, que está en ascenso, ¿verdad? Pero la gran mayoría pues ya el tiempo pues no perdona a nadie, y pues Rodríguez, que era contención, que tampoco anotaba tanto, pues ahí le queda el registro que hizo un gol en clásicos. Aquí tenemos a Michael Ortiz. Pues sí, perdió la carrera muy rápido, ¿verdad? O perdió el rumbo futbolístico por temas
personales también, ¿verdad? Un buen jugador. Aquí también se fueron con Douglas Sequeira, que era el capitán. Ese día Saprissa con Guima en el segundo periodo de Guima, que aquí pues el tema de Guima rebota en algunos casos, pues marca su único gol. Aquí excluimos, hay algunos tipos que tienen solo un gol en clásicos, pero tal vez anotaron en copas internacionales o en la famosa copa de pretemporada que se hacía, que tenía el nombre ahí de un patrocinador. Entonces, esos no nos quedamos con el que solo sabe lo que es meter un gol en clásicos de cualquier categoría. Pues obviamente de campeonato nacional es pues los más oficiales, ¿verdad? Los que más se recuerdan, porque tampoco internacionalmente Saprissa y la Liga es que han jugado tantísimo y pues ya en las últimas décadas pues sí se han dado algunos clásicos de exhibición, podríamos llamarle, donde algunos pues tal vez subieron su registro. Mainoresco, ¿recuerdan? Aquí hay un jugador activo, aquí hay un jugador que al momento que estrenamos es jugador de primera división con Liberia, pues muy joven, una buena jugada con el Tanque Castro, y ese día Saprissa, que tenía mucho rato de no ganar un clásico, ganó, y Esco anotó que aparte era su primer gol. Era su primer clásico, recuerdo muy bien esa estadística, que era el primer clásico y lo hizo con gol. Pues ya en algún momento haremos otro recuento, ¿verdad? Porque del 2014 al 24, pues hay algunos jugadores que marcaron su único gol y ya veremos de los actuales quiénes se quedan con solo un gol en clásicos, ¿verdad? Por ejemplo, Juan Gabriel Guzmán le marcó a Saprissa de penal, y aquí hay otra particularidad, que es de los pocos que jugaron con los dos equipos. Guzmán le marcó este gol a Saprissa en una lluviosa noche de agosto del 2012, y ese día los dos anotadores de la liga fueron jugadores que tal vez se salían un poco del esquema de aquella liga, Oscar Ramírez, Juan Gabriel Guzmán y Jorge Gatjens, que pues no eran ofensivos, ¿verdad? No eran, Gatjens sí era, en ocasiones jugaba de volante de llegada, pero era más que todo lateral, y Guzmán que era contención, en esa liga del Macho Ramírez, que no tenía fichajes bomba, que era un equipo muy equilibrado, pero que ganaba campeonatos, incluso ese torneo salió campeón. Y los clásicos, pues inclusive llegó a haber una relativa paternidad de la liga, porque no fue tan marcada, pero sí le logró sacar ventajas a Saprissa en aquellos años, sin que era Saprissa más bien el que estaba en transición. Ahí está el Cuzuco, que por cierto el Cuzuco solo marcó 2 goles, por poquito y entra en este registro, no se le dio tanto el marco ante Saprissa, más bien se le ha dado más en los últimos años en su paso por Cartaginés. Ahí está Gatjens, el clásico pues que siempre es emocionante. Ya pues estamos llegando aquí a los últimos casos, ¿verdad? Fuimos muy selectivos, ¿verdad? En este recuento, porque bueno, pues obviamente son jugadores que ya, como dije, solo un gol en campeonato nacional y que pues fueron parte importante del clásico, pero y a pesar de pues algún nivel de protagonismo que todos alcanzaron, porque yo creo que aquí la gran mayoría tuvieron algún nivel de protagonismo, pues no digamos en el clásico, digamos defendiendo las camisetas de estos equipos, pues igual marcaron solamente un gol, ¿verdad? Este que es el caso de Saucedo es muy especial, porque Saucedo estuvo 2 años con Saprissa, en ambos salió campeón, pues dejó buenas sensaciones. En el clásico se le abrió el marco en este partido del 2014 y desde el punto de penal, y también lo va a marcar, y por la misma vía se iba a hacer presente Juan Bustos Golovio. Ese día Saprissa ganó 3-1 en la antesala del título 30, que luego Saprissa iba a terminar ganando con el gol de Hansel Arauz. Y si ya han llevado la cuenta, pues estamos aquí bastante parejos, ¿verdad? En cuanto a jugadores que solo marcaron un gol en clásico, pues es una estadística pues circunstancial hasta cierto punto, que el Saprissa de Ronald González contra la Liga del Macho en el 2014, poco antes del Mundial de Brasil. Pues ya pues estaremos repasando otros nombres. Me llamó la atención, por ejemplo, en jugadores ya del 2014 hacia acá, Johnny Goodley, por ejemplo, hizo un gol que ni lo celebró porque fue como el minuto 90, jugador con tantos goles, con tanto mundo. Bueno, ahí le quedó un gol en clásicos, que ya en algún momento lo repasaremos en el especial de los tipos que marcaron solo un gol en clásicos. Vamos a ver, porque esto lo hacemos lo hacemos en la antesala de un nuevo clásico. Para los que ven videoteca en vivo, lo ven semana a semana, bueno, veremos si alguien marca pues, tal vez su primer gol o a la postre el último, ¿verdad? Que eso no se puede saber porque hasta que un jugador se retire lo podemos saber. De hecho aquí, ¿quién podría volver a marcar uno? Si regresa a jugar con Saprissa o con la Liga, que parece difícil, Escoe, ¿verdad? O Esco, porque es el único jugador que está pues, activo. Aquí como pueden ver todos se han ido retirando. Por cierto, Golovio se retiró bastante joven, ¿verdad? Un jugador que se retiró muy joven y ese día le marcó a la Liga, ganó 3-1 Saprissa. Ese día por la Liga marcó Kenner Gutiérrez, que siendo defensa central pues marcó sus 3 golcitos en clásicos. Entonces es muy relativo. Otro que apareció con un gol nada más, lo que pasa es que lo hizo ya más reciente, fue Michael Umaña y lo hizo de penal y jugando con la Liga, cuando tal vez se recuerda más en Saprissa. Es decir, pues es una estadística que nos pareció interesante y decidimos compartirla. Y si nos vamos al peso de lo que significó el gol o lo que produjo ese gol, pues con el que cerramos es el número 1, que es el de Hansel Arauz. ¿Por qué? Porque bueno, fue el título 30 de Saprissa, con prácticamente estos mismos equipos, ¿verdad? Porque fue meses después, este partido fue en abril, el de Arauz va a ser en mayo, y fue aquel famoso partido que
Para los morados, los manudos defienden el clásico más importante de la historia, fue la final de CONCACAF del 2004. Algunos morados defienden la tesis, y a pesar de que Saprissa domina todos los registros del clásico, pues ante ese tema de que perdió la final de CONCACAF, pues algunos hablan que 10 años después, cuando se jugó la final, era el clásico más importante de todos, porque era alguno de los dos iba a llegar a la 30, estaban empatados en 29. Y bueno, si nos vamos por campeonato nacional, posiblemente este sea el clásico más importante de la historia, y lo ganó Saprissa con este recordadísimo cabezazo de Hansel Arauz, jugador que al momento que estrenamos este trabajo sigue activo pero en ascenso, con un grosero error de Patrick Pemberton en una lluviosa noche en la cual los morados consiguieron el título 30, y también, y posiblemente por mayúsculo comparado con todos los demás goles que hemos visto, pues es el gol que más rico sabe porque significó un título, y aparte un título muy especial, recordando que Saprissa en ese momento tenía 4 años sin coronarse campeón. En otro momento veremos a otros protagonistas que solo celebraron un gol en clásico y que pueden decir que este es el gol que más rico sabe.